Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos de la red de Steno Arjus Latinoamérica. El día de hoy contamos con el doctor Harold Torres, viejo amigo. Él es médico endocrinólogo, es peruano, eh, pertenece a diferentes asociaciones, Asociación Latinoamericana de Diabetes, de Endocrinology Society, ADIPER, y el día de hoy nos va a hablar sobre la efectividad de la telemedicina en la prevención de diabetes tipo 2. Y es un gusto contar con tu presencia, Harold. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante, el micrófono es todo tuyo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches, de pronto, donde estén ustedes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me han dado de compartir esta información, que hemos justamente trabajado con un grupo de colegas. Yo les voy a contar un poquito cómo fue esta experiencia. Y denme un segundo, por favor. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, les comentaba, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de lo que eran intervenciones para ver la efectividad de la telemedicina en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Esta es la lista de autores, yo estoy por acá y de verdad para mí ha sido un honor participar. Es la primera vez que participaba justamente en una revisión sistemática y metaanálisis. Ya previamente en algún curso de posgrado había llevado lo que era introducción para lo que es un desarrollo de revisión sistemática y metaanálisis, pero claro, ya cuando uno se pone a hacer la revisión sistemática metanálisis, te das cuenta que es un poquito más complejo, no es tan sencillo como a veces uno podría pensar. Y yo les digo, tengo la suerte de que muchos de los colegas que están como coautores ya tenían experiencia previa y algunos eran justo un poco, por decirlo así, especialistas en un punto en particular dentro del desarrollo de una revisión sistemática. Entonces, todo esto ha fluido bastante bien. Y este grupo de investigadores se formó justamente a partir de una reunión que tuvimos en Cambridge en el año 2019 en el seminario de diabetes. Eh, ya le digo, tuve también la fortuna de participar con colegas que, bueno, por ahí pueden identificarlo. No sé si puede venir acá en puntero este señor. Acá está Omar, estoy yo, bueno, está por ahí también Juan Carlos Lizarzaburu, que no sé si se ha conectado hoy día. Y varios colegas, vamos, de diferentes países de todo el mundo, nos juntamos y fue una muy bonita experiencia. Después de esta actividad, se formó un grupo de WhatsApp y estamos en constante comunicación. Y a partir de ahí, en estas comunicaciones es que justo nace este club, vamos a decirlo, este grupo, que tenía la finalidad de ser como una plataforma, ¿no? Para todos los proveedores de salud, para que podamos trabajar en conjunto y desarrollar algunos proyectos. Y uno de estos proyectos justamente fue la realización de esta revisión sistemática y metaanálisis. Ahora, yo les digo, eso fue en el año 2019. En el año 2019 hacia 2020, fue justamente que comenzamos con las conversaciones, y una de las cosas que quedó muy claras en el seminario es que de por sí la cantidad de personas con diabetes a nivel mundial está creciendo bastante, y claro, en algunas regiones como la nuestra, de América Central y Sudamérica, esa proyección incluso llega a ser al 50% para el año 2045, o sea, llegando hasta casi 50 millones, ¿no? Habían justamente otras regiones, y habían colegas que eran de África, por ejemplo, donde la situación incluso es un poco más compleja. Estamos hablando de un incremento de 134%. Entonces, claramente tendríamos que ayudar a que podamos reducir esta prevalencia de diabetes a nivel mundial. Y justo vino también la pandemia, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero antes de la pandemia, eh, por ejemplo, yo estaba justamente formando parte de lo que comentó Omar, que era APOA, la Asociación Peruana de Obesidad, Aterosclerosis. Estaba en la junta directiva y las reuniones tenían que ser presenciales. Entonces yo les decía, vamos a hacerlas virtuales, ¿no? Ya en ese momento existía Zoom, no fue que recién se hubiera inventado con la pandemia, pero había mucha resistencia
a participar de manera virtual. Incluso cuando les comentábamos que en otros países ya hacían consultas virtuales, era como que un poco de, "Mm, pero no sabemos si funcionará, no funcionará". Entonces, claro, la pregunta que justamente quisimos responder en ese momento, porque ya les digo, era el año 2020, es que si teníamos suficiente evidencia científica que pueda decirnos que la telemedicina también nos ayudaba a lo que era la prevención de diabetes. Eh, y algo muy importante que quiero destacar, que yo creo que no solamente pasa en Perú, sino en muchos países como los suyos, es que, por ejemplo, en el caso de la prevalencia nacional de diabetes está en un 7%, pero si ya vemos lo que es la prevalencia de un criterio nada más para prediabetes, que es la glucosa en ayunas alterada, llega a 22,4%. Y solamente estamos hablando de un criterio. Ojo, ¿ok? Es más, si sumamos la prevalencia de diabetes con la prevalencia de la glucosa en ayunas alteradas, estamos hablando de casi la tercera parte de la población adulta peruana tendría una disglucemia. Entonces, como decía, importantísimo trabajar porque ya se ha visto en los estudios que por lo menos un 70%, algunos pueden incluso estimar que es más, pero en promedio son 70% de estas personas con una glucosa en ayunas alterada o prediabetes podrían desarrollar en el futuro diabetes mellitus tipo 2. Y claro, va a ir de la mano con todas las complicaciones que ya todos conocemos. Por eso es que la prevención es importantísima y la idea también era cómo podemos hacer llegar que esta información que sabemos sobre la prevención pueda llegar a un grupo tan grande porque no siempre nosotros podemos darnos abasto. Hace algunas semanas tuve que hacer una presentación y buscando los datos, oficialmente, por ejemplo, yo les comento, acá en Perú son más o menos 1.700.000 personas con diabetes diagnosticadas. Hay una buena parte, no sabemos qué tanto, pero podría ser incluso la misma cantidad de personas con diabetes que no saben que tienen este diagnóstico de diabetes. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, registrados en la Sociedad Peruana de Endocrino, donde yo soy secretario actualmente, hay más o menos 300 endocrinólogos. Entonces, si se dan cuenta la cantidad de pacientes que podría o que tendría que haber un médico endocrinólogo si es que quisiéramos que todos los diabéticos sean atendidos por el endocrino, pues es muy, muy difícil, por no decir imposible, que pueda llegar a ser así. Y si vemos qué pasaría en el caso de los prediabéticos, pues eso prácticamente sería utópico, ¿no? Pero sí es importante entender que entonces la telemedicina nos podría ayudar y eso podría ser un buen enfoque. Entonces, ahí justamente se planteó como este objetivo de esta revisión sistemática la evaluación de la efectividad de la telemedicina en lo que era dieta y o actividad física, estas intervenciones para lo que es prevención de diabetes en población de alto riesgo. Entonces, lo primero que ya uno, vamos, cuando ya tenemos esta idea de qué es lo que queremos hacer, se hace una revisión rápida, superficial primero, para ver qué tan factible es hacerlo, o de pronto ya fue hecha y no es como que vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Pero entonces, una vez que hicimos la búsqueda en este servidor que es Próspero, donde uno va registrando el proyecto de revisión sistemática que uno quiere hacer, nos dimos cuenta que no se había planteado previamente una revisión de este tipo en particular, ¿ok? Y claro, nace la pregunta pico, ¿no? La población en este caso son adultos, o adultos, no trabajamos con niños ni gestantes, adultos en alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y básicamente buscamos personas que tuvieran diagnóstico de prediabetes confirmado por laboratorio, o de pronto también si eran personas que habían sido sometidas a un screening, de pronto hasta por cuestionario y se encontraban que tenían alto riesgo. Ahí, por ejemplo, hay algunos estudios que utilizaban el FINRISK o ya tenían el diagnóstico de síndrome metabólico o de pronto tenían sobrepeso, obesidad con un factor de riesgo más. ¿Ok? Entonces, la pregunta era si esta intervención, que sería la dieta, la actividad física, utilizando cualquier tecnología asistida primariamente para lo que es prevención primaria, perdón, como la intervención de estilo de vida con telemedicina. Y esto, ojo, es muy interesante porque cuando comenzamos a buscar la información encontramos que, por ejemplo, había mensaje de textos, había grabaciones en VHS, algunos estudios que habían hecho grabaciones de VHS, correos electrónicos, páginas web que se habían desarrollado por internet. Y ya lo último era el tema del desarrollo de las aplicaciones para smartphone, ¿no?
entiéndase, como digo, que estábamos en el año 2020 y de pronto no teníamos todas las aplicaciones y ni mucho menos lo de la inteligencia artificial que ahora ya contamos, ¿ok? Y el comparador en sí no hicimos mucha restricción con respecto a lo que era el grupo control. Básicamente debía idealmente tener un grupo control para que entre al análisis estadístico, como vamos a ver más adelante. Y en el desenlace era justamente cualquier desenlace clínicamente relevante que tenga que ver justamente con la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Ahí estaba el tema de la adiposidad, la glucosa plasmática, los lípidos, la presión y el peso. Entonces, la hipótesis que se planteó es que la telemedicina, a través de intervenciones relevantes en atención primaria, esa es otra cosa que también quisimos enfocarnos mucho, porque encontramos, por ejemplo, algunos centros de tercer nivel, o sea, digamos, un hospital que tenía una unidad de endocrinología, una unidad de diabetes, que tenía todo el equipo completo, y claro, hay estudios, como ustedes ya saben, que se trabajó bastante en lo que es la prevención de diabetes, pero queríamos ver un poco más, ¿no? Ver de repente esto que se puede aplicar a nivel de atención primaria, ¿no? Para reducir el tema de la incidencia de diabetes tipo 2 en esta población de alto riesgo, comparado con un control o de repente con otra intervención de otro tipo, ¿no? Entonces, ya le digo, el desenlace primario que se consideró para el metaanálisis, la primera opción fue el cambio en cuanto al peso, ¿no? Y solo lo que eran ensayos clínicos randomizados se incluyeron para el metaanálisis. Y lo que eran estudios no randomizados se incluyeron para lo que era revisión narrativa. No hicimos justamente limitaciones en cuanto al lenguaje, porque como les digo, éramos, digamos, bastantes colegas de diferentes países que hablaban diferentes idiomas. Tuvimos oportunidad justamente de incluir, como vamos a ver más adelante, estudios incluso que no estaban necesariamente en inglés. La mayoría de revisiones sistemáticas ustedes van a ver que se limita a veces a las publicaciones en inglés, pero de pronto encontramos, como les digo, algunos estudios que se incluyeron finalmente y que no estaban en idioma inglés. ¿Ok? Entonces, ya digo, esto fue un trabajo en equipo. Afortunadamente tuvimos también la colaboración, por ejemplo, de una bibliotecóloga eh, que era especialista en justamente realizar este tipo de búsqueda sistemática, porque nosotros habíamos hecho una búsqueda inicial y les comento que habíamos encontrado un poco menos, ¿no? En cuanto a los hallazgos finales. Ella encontró muchísimo más y es más, ya le digo, utilizamos todas estas bases de datos para que por ahí no se nos vaya a escapar algún estudio que pueda ser relevante, ¿no? Cuando se removieron los duplicados, quedaron un poco más de 11.000. Cuando se vio cuántos eran justamente relevantes también, y finalmente, lo que tuvimos que hacer es ver, ¿no? Cuántos de estos ya finalmente iban a ser revisados de forma un poco más exhaustiva. Y tuvimos que entrar a revisar en grupo. Afortunadamente, les digo, esto se trabajó en grupo, lo que eran los artículos. Ya estábamos hablando de 226, ¿no? Nos repartimos y eso es otra cosa muy importante. Después de que lo inscribimos en el estudio en esta base Próspero, afortunadamente, uno de los coautores tenía a través de su universidad acceso a esta plataforma que es Covines. No sé si alguno ha escuchado antes, pero es que esta plataforma solamente te va a ayudar a hacer revisiones sistemáticas y todo está prácticamente desarrollado, estandarizado, y es mucho más fácil poder hacer posible el desarrollo de estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Y para lo que era en la inclusión final, incluyeron a 52 estudios, de los cuales 32 eran en ensayos clínicos randomizados. Hubo, como decía, una buena cantidad que se excluyeron, de pronto porque el criterio de inclusión habían sido muy difíciles o muy selectivos, no se podía extrapolar. A veces solamente teníamos el abstract en algún congreso, pero no teníamos acceso al estudio completo, entonces no podíamos finalmente ver bien el diseño del estudio. O una buena cantidad también eran pacientes que inicialmente, de acuerdo al título, o de acuerdo incluso al abstract, parecían pacientes de alto riesgo para diabetes y finalmente no era tanto así. ¿Ok? Entonces ya le digo,
para lo que era la revisión, eh, nosotros finalmente incluimos el 52. Y ya le digo, 32 eran ensayos clínicos randomizados. Y acá no vamos a entrar en detalle, pero solamente quería comentarles, ¿no? Fíjense que algunas veces eran intervenciones en varios países. Los criterios de inclusión o para calificarlo como alto riesgo eran a veces pacientes que tenían sobrepeso, obesidad, pacientes que ya tenían diagnóstico de prediabetes, prediabetes con sobrepeso, síndrome metabólico. Y en cuanto a las zonas, fíjense que había publicaciones de Australia, Europa, varias de Norteamérica. Asia también encontramos una muy buena cantidad. Incluso hay algún estudio que encontramos que estaba en coreano, pero afortunadamente también pudimos conseguir que alguien nos ayude con el tema de la traducción, algunas cositas que nos quedaba la duda. Había estudios en italiano también, ¿ok? Entonces ya digo, lo bueno es que no nos limitamos nada más a las publicaciones en inglés. Y en nuestro lado del continente encontramos justamente esta publicación del doctor Pérez Edward del año 2016, y esta salió publicada en Chile, ¿no? Y también se incluyó porque cumplía justamente con los criterios. Y también, ya le digo, habían estudios que no fueron randomizados, pero se incluyeron para lo que era la parte narrativa de la revisión sistemática. Entonces, ya para entrar rápido a la parte de resultados, les quiero comentar que en sí lo que encontramos en esta revisión sistemática metaanálisis es que la telemedicina, eh, a través de sus intervenciones, reducía el peso. Estamos hablando de una reducción de 1,66 kilogramos. El intervalo de confianza era de menos 2,48 a menos 0,9, ¿ok? Eran 17 estudios, por ejemplo, donde se pudo corroborar esta información. También vimos que reducía el IMC, estamos hablando de 0,71 kilogramos por metro cuadrado, ahí eran 11 estudios. La circunferencia de cintura también se reducía a 2,8 centímetros en forma estadísticamente significativa. Ayer era un poco menos estudios, estamos hablando de 8. Y la hemoglobina glicosilada, que si bien, vamos, la diferencia era muy baja, 0,07%, pero llegaba a tener significancia estadística y estamos hablando de no personas que no tenían diagnóstico de diabetes, sino personas en riesgo de. Entonces, la pregunta es si este dato clínica, estadísticamente significativo podría extrapolarse de manera clínica, ¿no? En los demás indicadores o los demás efectos no se encontró una significancia estadística, y la parte narrativa de los ensayos no randomizados también justamente apoyaban los resultados. Acá algo rápido, digo, esto está todavía en preprint. Estamos esperando de que finalmente ya se apruebe la publicación final de esta revisión sistemática de metaanálisis. Está bastante avanzado y hemos hecho las correcciones, pero un poquito para que ustedes puedan ver más en detalle lo que ya les había comentado, ¿no? Que básicamente el efecto de las intervenciones con telemedicina tenía un impacto sobre todo lo que era la antropometría, ¿no? La reducción del peso, la reducción del IMC, la disminución de la circunferencia de cintura, ¿ok? Y la hemoglobina glicosilada también. Pero en el caso de los lípidos, el colesterol LDL, el HDL, los triglicéridos, por ejemplo, no se encontró una diferencia significativa. Y lo mismo un poco también con lo que era la presión arterial sistólica y diastólica. Eh, Cuando se evaluó los subgrupos, ¿ok? Habían, como le decía, algunos donde se vio que de repente era un paciente, el grupo control era una lista de espera, por decirlo así, y ahí, por ejemplo, sí se vio que la diferencia era mayor, ¿ok? También en la población que ya de base tenía sobrepeso y obesidad, cuando se hizo la intervención, pues este grupo justamente se consiguió una mayor reducción de peso. Habían, claro, en las personas con prediabetes, algunos que no tenían incluso sobrepeso o no tenían obesidad, y en ellos, si bien hubo una reducción, el impacto no fue significativo. Y los pacientes que nosotros vimos que tenían prediabetes y además tenían sobrepeso y obesidad, particularmente yo esperaba encontrar ahí una diferencia significativa, pero al menos en la revisión sistemática no fue así. Y no hubo mayor problemas en cuanto a riesgo de sesgo. Eso también, justo nosotros, cuando estábamos desarrollando en la revisión sistemática en metaanálisis,
Ya digo, fue mi primera vez desarrollando este tipo de estudios y conocimos, o bueno, conocí particularmente que habían expertos en detección de sesgos para revisiones sistemáticas. O sea, no es solamente una persona que hace una revisión y ya está. Había una persona que se encargaba justamente de evaluar si de verdad había un riesgo de sesgo o no, y afortunadamente nos apoyó con esto. Incluso en la parte de estadística, hubo unos colegas que ya habían desarrollado antes y que también pidieron justamente apoyo a los estadistas para que nos confirmen si la información que nosotros habíamos hecho era correcta y nos dijeron que sí, que estaba muy bien hecho y creo que no lo mencioné, se utilizó el programa R. Y en cuanto a la duración de la intervención, fíjese que los estudios que intervinieron entre 6 y 12 meses consiguieron una mayor reducción, en este caso, del peso. Entonces, podemos decir que la dieta del ejercicio, justamente utilizando la telemedicina, redujo lo que era el peso corporal, el IMC, el perímetro de cintura y la hemoglobina glicosilada. No vimos, por ejemplo, cambios en cuanto al valor de glucosa plasmática en ayunas, ni de los lípidos, ni la presión arterial. Y su grupo de análisis nos decía que el mayor efecto eran aquellos que de pronto tenían sobrepeso y obesidad. Bueno, ya digo, las fortalezas es justamente que se hizo un estudio muy, muy exhaustivo, se buscaron desenlaces múltiples, ¿ok? El metaanálisis se hizo justamente bayesiano y esto justamente es porque se ha sugerido que es el mejor, digamos, modelo para ver si es que hay una heterogeneidad justamente entre los estudios y también cuando tenemos estudios que eran de pronto pequeños, ¿no? Porque ya le digo, no habían estudios muy, muy grandes tampoco en la lista que ustedes pueden haber visto, ¿no? Eh, una de las debilidades y una de las cosas que justamente fue en debate antes de comenzar a hacer esta revisión sistemática era si incluíamos a las publicaciones que fueran apareciendo, porque el punto de corte lo hicimos hasta el año 2020 y justo con la pandemia comenzaron a aparecer a los siguientes meses estudios así cortos, pequeños, para ver si de repente se podía conseguir la reducción de los factores de riesgo para diabetes con la intervención de la telemedicina. Entonces, conforme nosotros íbamos avanzando en el estudio, comenzaron a veces a aparecer y dijimos, no, pero vamos a poner el punto de corte justamente el tema de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia es posible que haya salido, ya le digo, hemos encontrado varias publicaciones posteriores, eh, pero justamente para no tener de pronto algún riesgo de sesgo, porque eso es otra cosa que también nos preocupaba, es que decidimos hacer el corte hasta el año 2020, ¿no? Ahora, ¿cuál de las intervenciones? Porque ya le digo, habían diferentes tipos, ¿no? Mensaje de texto, incluso las más recientes tenían el desarrollo de aplicaciones. ¿Cuál era la mejor? No podríamos dar esta información con los datos que habíamos recolectado. Pero definitivamente había un potencial muy, muy grande y definitivamente eso debería estar incluido, porque es otra cosa que nos dimos cuenta en las guías, en los consensos de manejo de diabetes y de prevención de diabetes, no está incluso a veces especificado que la telemedicina pueda utilizarse como herramienta. Por ahí algún estudio, alguna guía, algo la menciona, pero no dice que sí podría formar parte de lo que son intervenciones para la prevención de diabetes. Y por eso consideramos que esto sí, pues definitivamente podría apoyar, incorporar esta recomendación dentro de las guías. Bueno, concluimos diciendo que el estudio nos dice que resalta los potenciales que tiene la medicina, la telemedicina, las intervenciones con telemedicina en lo que es prevención de diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo. ¿Ok? Y ya les digo acá un poco de Mapamundi para que ustedes puedan ver. Muchas de estas diapositivas me las alcanzó gentilmente nuestro amigo Daniel Ibsen. Él está ahorita, si no me equivoco, allá en Dinamarca, pero ya les digo, habían varios colegas de diferentes países. En Raga estaba en Estados Unidos, bueno, yo estaba acá en Latinoamérica, Steven estaba en Australia, y más de una vez teníamos que hacer reuniones, claro, virtuales, obviamente, pero el detalle es que tenemos que buscar un horario que, que pueda la mayoría.
Y por ejemplo, Steven estaba de noche y yo estaba de madrugada, y la mayoría de chicos estaba justo a mediodía o en la tarde. Entonces, fue un poquito complicado, pero afortunadamente se desarrolló. Y ya le digo, ahorita estamos como, vamos a hacer una analogía, espero que no se molesten. Estamos ahorita, como decimos, en trabajo de parto, ¿no? Ya está por salir el trabajo de la revisión sistemática. Y quiero justamente también aprovechar la oportunidad para agradecer y felicitar a los coorganizadores de este grupo global, donde está justamente Omar, también está Lauren, está Camil. Y Camil, por ejemplo, estaba, bueno, acá no aparece su nombre, perdón, pero Camil estaba en África. Entonces, ya le digo, fue un trabajo muy, muy rico, muy rico. Bueno, yo, por ejemplo, con alguno de ellos, sobre todo con Steven, estamos todavía continuando en otros proyectos y yo creo que este tipo de actividades que tenemos en este momento, por ejemplo, es una oportunidad. No tenemos que aprovechar esta oportunidad para desarrollar redes y podamos entre nosotros ayudarnos, no solamente de manera profesional, sino también podemos ayudar a nuestras comunidades, ¿no? A nuestra sociedad y a nuestros países y a nuestras personas y pacientes que definitivamente lo necesitan. Esa sería mi participación.